Hola, hola, buenas tardes. Ernesto, Cornelia y Daisy. Lázaro. Hola. Dígame. Para, Buenas tardes, Lick. hola, Buenas tardes. que me pueden escuchar. Bien, Sí, Lick, se la escucha. perfecto. Vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy. Voy a presentar aquí en pantalla los contenidos que se han presentado. Y no me voy a cansar nunca. Quiero ver si puedo mover esto. Aquí está mejor. No me voy a cansar nunca de decirles que la idea de una videoconferencia como esta es que ustedes tengan la oportunidad de resolver cualquier duda, cualquier interrogante, inquietud que tengan en relación con la asignatura en general y en particular con los contenidos de la semana. Así que, pero hoy sí voy a cambiar un poquito la metodología porque veo que ustedes son un poco pasivos y como que no les gusta mucho participar. Así que cada uno durante los siguientes 2 minutos me va a preparar una pregunta relacionada con los contenidos de la semana. Y por turno van a formular la pregunta activando el micrófono y entre todos vamos a construir la respuesta. Recuerden que en esta semana la temática es las cuestiones incidentales. Déjenme proyectar la semana número 5 y efectivamente aquí está. Cuestiones incidentales. En la presente semana aprenderemos el principio general de las cuestiones incidentales, los supuestos de suspensión del curso en el proceso principal, la necesidad de una tramitación conjunta, la promoción escrita, la sustanciación y la decisión. Eso es básicamente el contenido semanal que se ha compartido con ustedes. Para los que se van conectando, les voy a dar 2 minutos para que preparen una pregunta relacionada con el tema de la semana. Y al terminar los 2 minutos, entonces yo les voy a dar la oportunidad de formular la pregunta. Entre todos vamos a construir las respuestas. Así que los 2 minutos comienzan ahorita. Bien, ahora que han tenido chance, quisiera por favor, comencemos con Ernesto. A ver, Ernesto, formule su pregunta, por favor. Ahora, Lick, fíjese que aún no le he formulado porque estoy aquí en las horas sociales, en el juzgado, y no me ha quedado tiempo ahorita, Lick. Ya en 2 minutos que le di para hacer. No, es que, sí, yo sé, Lick, pero si quiere más, déme un minuto más y la voy a formular. Bueno, por favor. Bueno. Gracias. Cornelia Esther. Hola. Hola, Lick. Hola. ¿Lo oímos? Permítame. Permítame, Lick, que fíjese que ahorita estoy acá en la oficina. Ya voy a formular la pregunta y la hago. Vaya. Miren, quiero que todos podamos comprender lo importante que resulta formularnos preguntas, ya que las preguntas son como el motor del aprendizaje. Y necesitamos como abogados desarrollar esa competencia de saber formular preguntas pertinentes, adecuadas, oportunas incluso. Sí, Lázaro, hola. sí, cabal. Okay. Yo le iba a preguntar, licenciado, según artículo 265, que habla de los supuestos de suspensión del curso del proceso principal. Correcto.
¿A qué se refiere la falta de un presupuesto procesal según este artículo? Vaya. Aquí tengo yo en pantalla el capítulo 4, que se titula Cuestiones incidentales y que comienza con el artículo 263. Efectivamente, solamente son 8 quizás los artículos que de manera ordenada regulan las cuestiones incidentales. Pero no nos vayamos a confundir. Según los autores, hay cuestiones incidentales, llamémosle nominadas o especiales, y hay cuestiones incidentales innominadas o genéricas. Este capítulo cuarto del código, a partir del 263 hasta el 270, como ven, son poquitos los artículos, en realidad desarrollan las cuestiones incidentales innominadas o genéricas, es decir, aquellas que por no tener un tratamiento especial en las otras partes o porciones del código, son reguladas en este capítulo de manera general, pero las cuestiones incidentales que se pueden regular a través de este procedimiento, digamos que no tienen un nombre ni tampoco tienen una regulación diferente. Entonces es como quien dice la manera general de resolver cualquier cuestión incidental que pueda surgir y que no tenga, repito, una nominación específica en otras partes del código. En otras palabras, vamos a encontrar cuestiones incidentales no solamente en este articulado, sino que en otras partes del código también. Entonces, obviamente, si durante la presente semana nosotros estamos estudiando las cuestiones incidentales dentro de los procesos civiles y mercantiles, resulta de obligada lectura estos artículos. Entonces, usted se refiere al artículo 265, ¿ok? Sí, es correcto, al primer ordinal. Lo vamos a comentar. Dice, aparte de los casos que expresamente prevea este código, se suspenderá el curso del proceso principal cuando se suscite cuestión incidental referida y luego abre 2 puntos. Ok, esto significa que en todo el Código Procesal Civil y Mercantil nosotros vamos a encontrar algunos eventos, algunas incidencias o incidentes que van a suspender la tramitación normal del proceso. Es decir, que van a provocar que no se desarrolle de la manera que se ha previsto, sino que va a haber necesidad de poner una pausa, de poner un stop. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de ver un video que también se les compartió aquí en la plataforma virtual en recursos complementarios, que es este. Miren. Los incidentes en el proceso civil es un video de YouTube que se compartió con ustedes de este canal llamado Derecho y Sociedad. Es más, por favor, activen el botoncito que dice sí o el botoncito que dice no ahorita para tener yo una idea de qué tanto tiempo tuvieron antes de hoy para ver este video. Y sin pena y con toda la confianza del mundo, esto no es evaluado sumativamente, pero sí formativamente. Háganme el favor de marcar ahorita con un sí, si ya vieron este video, o con un no, si no lo han visto. No tengan pena, repito, no es evaluado sumativamente. Gracias, 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 gracias. Por favor, háganlo todos, ¿ok? Gracias. Muy bien.
Por favor, los que faltan, quiero que lo hagan también, porque la actividad es para todos, no solo para algunos. Necesito que todos tengan un nivel de participación. Gracias. Bueno, me faltan todavía. Ahora sí ya pueden apagar el botoncito. Gracias. Bueno, en este video, uno de los abogados, ellos son creo que de Puerto Rico o de República Dominicana o en un país en las islas del Caribe, uno de los abogados compara el proceso como con un viaje que nosotros podamos hacer en un vehículo para trasladarnos de un lugar a otro. Y dice que, pues, lo que deseamos al emprender ese viaje es que no haya ningún problema en el camino, que podamos salir y llegar a nuestro destino sin ninguna incidencia, o como dicen por ahí en el ámbito militar, sin ninguna novedad, que todo nos vaya tal como lo hemos planeado. Es decir, abordamos el vehículo y salimos y llegamos a nuestro destino. Pero, dice él, de repente podrían darse algunas circunstancias que obstaculicen esa marcha normal o continuada de nuestro viaje. Y él pone como ejemplo un pinchón de llanta, una falla, qué sé yo, en la cantidad de combustible disponible, o la necesidad de detenerse para ir al baño, o qué sé yo, algún desperfecto en los frenos o en el motor. Es decir, pueden, y de hecho se dan, circunstancias que obstaculizan ese normal desarrollo de nuestro viaje. Pues las cuestiones incidentales es como eso, explica este abogado en ese video. Es decir, podrían de alguna manera detener u obstaculizar el normal desarrollo del proceso. Y de hecho, si nos topamos dentro del proceso con una circunstancia que obstaculiza, que detiene, que interrumpe o que suspende el curso del proceso, pues es obvio que estamos en presencia de un incidente, es decir, de algo que se dio y que obviamente no permite que el proceso siga su curso normal. Entonces, a veces, fíjense bien, los incidentes efectivamente paralizan o suspenden el proceso, pero a veces no. En otras palabras, por su misma naturaleza, algunos incidentes tienen ese efecto de suspender. En otras palabras, representan un obstáculo para el pronunciamiento de una decisión de fondo. Es decir, no se puede tomar una decisión de fondo porque hay un impedimento que no permite, que no deja que se tome esa decisión que llamamos sentencia definitiva. Pero a veces el incidente que se está proponiendo no es de la magnitud o el grado suficiente como para que el proceso se suspenda, sino que el proceso puede continuar y a pesar del incidente, pues se resuelve el incidente, pero no obstaculiza el curso normal. Este artículo lo que está diciendo es que el proceso se va a suspender siempre y cuando la cuestión incidental que se ha planteado se refiera, primero, a la falta de un presupuesto procesal o al surgimiento de un obstáculo de la misma naturaleza, es decir, procesal. Pero eso sí, siempre que haya surgido ese obstáculo después de terminada la audiencia preparatoria
y que por su propia naturaleza sea un obstáculo insubsanable. Es decir, que no se puede sanear, que no se puede corregir, que no se puede subsanar. Entonces, en este primer ordinal de este artículo 265, aprendemos que si nosotros deseamos entablar una cuestión incidental, o sea, un incidente, y tiene que ver con un presupuesto procesal que está haciendo falta, o con el surgimiento de un obstáculo procesal, fíjense bien, tenemos que hacerlo en el momento oportuno. Es decir, tenemos que hacerlo en la primera oportunidad que tengamos para ello. Porque si es un presupuesto procesal que hace falta o un obstáculo que surgió antes de la audiencia preparatoria y nosotros no lo denunciamos, ese es el término que se utiliza, denunciar. Es decir, no lo hicimos ver al tribunal. Ojo, podríamos estar ante una subsanación. Fíjense bien, una subsanación o como quien dice una aceptación de ese presupuesto que está haciendo falta, pero como no lo denunciamos en su oportunidad, podríamos darlo por existente. Claro, habría que ver de qué se trata, porque eso no es automático. Habría que ver cuál es el presupuesto o el obstáculo del que estamos hablando. Pero en todo caso, según este ordinal primero, cuando nosotros vamos a provocar la suspensión del curso del proceso, esa falta de presupuesto procesal o ese obstáculo procesal tiene que haber surgido después de terminada la audiencia preparatoria. Esto hace referencia a un momento procesal. En otras palabras, no se podría entablar y por ende pedir la suspensión del proceso ante cualquier falta de presupuesto procesal o ante cualquier obstáculo, porque según esto, ese obstáculo o esa falta de presupuesto tendría que haber surgido después de terminada la audiencia preparatoria. Que conste, esto algunos autores lo critican. Es decir, ¿cómo es posible que se le ponga como un término dentro del cual debamos invocar la cuestión incidental? Es decir, no debería existir esa limitante. Deberíamos poder plantear el incidente en cualquier momento, en cualquier tiempo. Pero aquí surge otra explicación que resulta muy pertinente y tiene que ver también con otro de los contenidos que se presentaron a ustedes y es este artículo. Este artículo que se llama Reflexiones sobre los incidentes en el proceso declarativo civil. Este es un artículo que ha sido compartido con ustedes, obviamente para que ustedes puedan estudiarlo, y en él el autor, Pablo Saavedra Gallo, de una manera magistral hace referencia a las cuestiones incidentales. Lo ve desde varias perspectivas, la perspectiva histórica, la perspectiva del derecho comparado, la perspectiva de la clase de proceso que se instaura en los diferentes países. No es lo mismo una cuestión incidental si el proceso es eminentemente escrito a cuando el proceso es oral, porque de ello depende también la razón de ser, llamémoslo así, de estos incidentes. Entonces, con eso lo que yo les quiero decir es que, de acuerdo con nuestra ley, no siempre el curso del proceso se va a suspender, porque no es, digámoslo así, lo ideal que se suspenda. Es decir, muchas veces las cuestiones incidentales han sido utilizadas
como estrategias, como mecanismos o artimañas, llamémosle así, pero de mala fe. De mala fe en el sentido de que los abogados utilizan estas cuestiones incidentales con fines eminentemente dilatorios. Es decir, no están pensando ellos en sanear el proceso, no están pensando en la garantía constitucional de un proceso que efectivamente tutele derechos y que se cumpla pues con ese ideal del debido proceso, un proceso constitucionalmente configurado. No, eso no es en lo que ellos están pensando. En lo que están pensando es en meterle como trabas, es decir, lograr de manera artificiosa que el proceso se suspende para que tarde más. Y eso podría estar motivado por múltiples razones, incluso la generación de una mayor cantidad de honorarios, pues como que dice, mire, el proceso es complicado, es difícil. Prueba de ello es el tiempo que está tomando. Entonces tiene que darme más dinero, por ejemplo. O simplemente para poner las cosas de color de hormiga con relación a la contraparte, ¿no? Como para que le cueste, pues para que no sea tan fácil, que no piensa que es un viaje de agua, de balde de agua, sino que le cueste. Es decir, las razones podrían multiplicarse. Pero el punto es que el legislador modernamente ha tratado como de limitar, de controlar un poco esa actitud y esa utilización maliciosa de las cuestiones incidentales. Y como parte de ello es que se le pone estos límites. Otro límite es precisamente lo que dice el siguiente artículo, que las cuestiones incidentales tienen que ser articuladas en un mismo escrito. Claro, siempre y cuando se den las condiciones para ello. Pero si se hace así como les estaba contando, de una manera estratégica para dilatar el proceso, entonces se corre el riesgo de que le sea rechazada por improponible aquellas cuestiones incidentales que no se plantearon de manera articulada en un mismo escrito, tal como lo está exigiendo este artículo. Es decir, en base o en aplicación al principio de concentración, que como vemos, no solamente se aplica para los administradores de justicia, sino también para los justiciables, es decir, para los abogados. Entonces, nosotros también, al articular las cuestiones incidentales, tenemos que hacerlas en un solo escrito. Por supuesto, siempre y cuando existan simultáneamente esas causales, las conozcamos y que sea posible una tramitación conjunta. Son como las tres condiciones para que se dé este resultado de una improponibilidad de aquellas cuestiones que se presenten después. O sea, el legislador no quiere que uno vaya presentando incidentes, me lo resuelven, aquí va otro, me lo resuelven, aquí va otro, me lo resuelven, y en el intervalo pasan meses y a veces años. Aquí tengo otro, lo presento. No. Las cuestiones incidentales tienen que ser presentadas de manera articulada y en forma concentrada, en un mismo escrito. Repito, siempre y cuando se cumplan con estas tres condiciones. Entonces, volviendo al 265, la falta de un presupuesto procesal. ¿Cuál podría ser un presupuesto procesal que no debe faltar? Fíjense bien, la misma palabra, presupuesto, lo indica. Algo que lo damos por sentado. Algo que si falta, pues obviamente no podría haber un proceso. A ver, ¿quién de ustedes quisiera opinar en cuanto a un ejemplo de un presupuesto procesal? Podría ser por falta del objeto de la pretensión, o sea, por lo que se pretende con respecto de la solicitud. Podría ser, aunque esto más bien sería un presupuesto material,
Recuerden que hay dos clases de presupuestos. Lo dice el artículo 263, toda cuestión incidental, ya sea de carácter procesal o material. Entonces, en el ejemplo, más bien esa falta de objeto, fíjense bien, falta de objeto, podría ser un presupuesto material que nos está haciendo falta. Distinto es, fíjense bien, la falta de una de las partes. Lo que se conoce como incapacidad que hay en materia procesal. Dos, la incapacidad para ser parte y la incapacidad procesal. O sea, la capacidad, la hemos aprendido en otras asignaturas, es como la aptitud legal que tenemos pues para actuar en la vida jurídica, para adquirir derechos, para contraer obligaciones, para ser incluso representados judicial o extrajudicialmente. Perfecto. Entonces, con esto en mente, fíjense bien, no todas las personas tienen capacidad para poder actuar dentro de un proceso, sino solo aquellas que tengan capacidad para ser parte. Manejemos un ejemplo. ¿Creen ustedes que una persona que es menor de edad podría ser parte procesalmente hablando? ¿O consideran ustedes que una persona que no tiene una capacidad de discernimiento plena podría así, de manera directa y personal, ser parte procesalmente hablando? Es decir, a lo que quiero llegar es a que para poder ser parte dentro de un proceso se necesita tener esa capacidad. Y si no se tiene, pues entonces no se puede ser parte y estaríamos ante la falta de un presupuesto procesal. Otro ejemplo podría ser la falta de jurisdicción, es decir, el estar en presencia de un juez que a lo mejor no lo es. Resultaría muy raro, obviamente, encontrarnos ante esa hipótesis, pero es posible. Dentro del mundo de lo posible, podría ser que nos topáramos ante un juez que carece de jurisdicción o su equivalente carece de competencia. Déjenme ver si puedo encontrar en los primeros artículos del código la regulación que al respecto se da. Por ejemplo, aquí en el artículo 42. En el artículo 42 del Código Procesal Civil y Mercantil aparece lo que se llama denuncia de la falta de competencia territorial. Es decir, si usted considera que el juez ante el cual se ha presentado una demanda no tiene competencia para conocer de ella por razón del territorio, usted perfectamente puede provocar ese incidente, esa cuestión incidental, que en este caso tiene nombre y se llama denuncia de la falta de competencia territorial. Es decir, usted estaría promoviendo un incidente que pretende que el proceso se articule en presencia de un juez que tenga la competencia que según la ley se requiere. Porque ¿de qué le sirve que el proceso se tramite hasta el final para después darse cuenta que no había competencia en ese juez?
Ahora, pero eso sí, según este artículo, ese incidente no se puede argumentar o entablar en cualquier momento. Aquí dice que solo podrá alegarse en el plazo que se tiene para contestar la demanda. Y eso sí, sin contestarla. Entonces, aquí le está poniendo limitantes para el ejercicio de esa cuestión incidental. Luego tenemos aquí otro ejemplo que podría ser también el incidente llamado conflicto de competencia. Es decir, es un incidente que se puede dar y que de alguna manera no permite que el proceso se desarrolle de la manera que se había previsto. Tenemos también y siempre como posible incidente la prejudicialidad, que podría ser penal o podría ser civil. Pero ¿qué significa la prejudicialidad? Como su nombre lo indica, como que dice, antes de que este asunto se pueda juzgar, hay que resolver un asunto que es previo, que es anterior, que es presupuesto necesario para esta decisión que se pretende tomar. Entonces, una prejudicialidad, ya sea civil o penal, también se puede manejar como incidente dentro del proceso. Y así podemos encontrar múltiples incidentes que se pueden dar. De hecho, voy a aprovechar y vamos a hacer una nueva pausa para pedirles la siguiente asignación y la van a hacer ahorita. Vamos a tener 10 minutos para ello. Van a buscar en el Código Procesal Civil y Mercantil, a través del buscador, van a buscar, quiero ver, creo que 2 palabras serían suficientes. La primera, van a buscar la palabra incidente. Pero déjenlo ahí en incidente. Hasta la T le pueden poner incidente. Entonces, van a ir avanzando en la búsqueda y cada vez que encuentren ustedes la palabra cuestión incidental o incidente, van a anotar el artículo y van a anotar a la par como un pequeño título de a qué se refiere ese artículo. Es decir, ustedes van a buscar todas las veces que en el código se mencione la palabra incidente o incidental, cuestión incidental, y van a anotar el número del artículo. Y si tiene título ese artículo, van a anotar ese título, y si no, pues lean y más o menos en sus propias palabras, pónganle una especie de título o a qué se refiere ese artículo. Y la otra palabra que van a buscar es suspender. Ahí pueden poner suspend hasta la D. Y lo mismo, le van dando enter, y cada vez que encuentren esa palabra, anoten el número del artículo y anoten también a qué se refiere. Si tiene título el artículo, pues entonces ese artículo, ese título escriban. Y si no, pues lean y escriban a la par qué es la referencia. Entonces vamos a suspender ahorita y nos vamos a volver a conectar, porque de hecho necesito hacer algún ajuste aquí con el programa. Nos vamos a volver a conectar exactamente a la 1:30. A la 1:30 nos volvemos a conectar ya con ustedes esta lista, teniendo esta lista en su poder de las veces que aparezcan estas 2 palabras, incidente o cuestión incidental y suspender, suspensión, suspendido. De hecho, para poner suspensión, mejor no le pongan la D, solo pongan suspend.
porque así les va a aparecer también suspensión. Entonces, ¿alguna pregunta en relación con esta actividad? Bueno, entonces a la 1:30 volvemos a reunirnos. Se van a volver a conectar. Ahorita vamos a cerrar la sesión y la reiniciamos a la 1:30. Sí, ¿Alguna pregunta? sí, ¿cómo es el tema que le vamos a poner a cada artículo? Lo que aparezca en él, por ejemplo, en este 60, integración de la capacidad procesal, por ejemplo. Y según el caso, lo que necesito es que ustedes sepan de qué habla ese artículo. Así de manera muy, muy directa, muy breve. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a dejar ahorita de grabar y nos vemos a la 1:30. Bueno, vamos entonces a reiniciar la sesión. Con esta búsqueda que ustedes acaban de hacer y que espero la puedan completar por si no la terminaron, ustedes van a tener una lista de todas las disposiciones en el código que mencionan, digamos, esa posibilidad de promover un incidente o una cuestión incidental y en su caso de que el proceso se suspenda o que no se suspenda. Ahora, lo que me interesa ahorita es que también veamos, ¿qué les diré? El desarrollo. Es decir, qué es la manera en que se va a resolver. Pero antes, me gustaría que, vamos a ver, ¿ya tiene usted su pregunta? Bueno, Daisy. Daisy, ¿tiene usted una pregunta para formular en cuanto a las cuestiones incidentales? Sí, ya la tengo lista. Dígame. Ahorita. Mi pregunta es, ¿cuáles son las dos maneras en que pueden promoverse las cuestiones incidentales? ¿Cuáles son las? ¿Cuáles son las dos maneras en que pueden promoverse las cuestiones incidentales? Oh, vaya. Si no estoy equivocado, sería por escrito, fuera de audiencia, o en audiencia de manera oral. Esas podrían ser como las dos maneras en que se pueden entablar las cuestiones incidentales para su debido conocimiento. Entonces, dependiendo si usted lo hace en audiencia o si lo hace fuera de audiencia por escrito, así será también el trámite, ¿verdad? Ok. Espero haber dado respuesta a su interrogante. Catherine, ¿tiene una pregunta para formular? Catherine, ¿está por ahí? Sí, yo tenía una duda acerca de el incidente de acumulación. Sí. Entonces quería saber de qué se trataba eso de incidente de acumulación. Vale. Vale, fíjense que la acumulación tiene, digamos, varias posibilidades. Se pueden acumular pretensiones y se pueden acumular también procesos. La acumulación, como su nombre lo indica, es la posibilidad de reunir en un solo expediente o de resolver, por decirlo de otra manera,
por medio de una sola y única sentencia varias pretensiones. Uno de los casos, llamémoslo, más comunes de acumulación es cuando, por ejemplo, una sola y una misma y única persona es demandada en proceso ejecutivo por varios acreedores, pero se le demanda en procesos diferentes. Le pongo un ejemplo. Aquí en San Miguel, nosotros tenemos 3 juzgados de lo civil y mercantil. El primero, el segundo y el tercero. Supongamos que una persona le debe a medio mundo. Caso muy común. Le debe dinero a mucha gente. Pueden ser personas naturales o personas jurídicas, no importa. Viene y lo demandan en un proceso ejecutivo y para ir en orden, en el primero de lo civil y mercantil. A las 3 o 4 semanas al mes, lo vuelven a demandar, pero la demanda ya no cae en el primero, sino que cae en el segundo. O aunque cayera en el mismo juzgado, es una demanda que da inicio a un proceso diferente. Pero para el ejemplo, supongamos que esta segunda cae en el juzgado segundo de lo civil y mercantil. A los 2 meses, vuelven a presentar otra demanda, siempre ejecutiva, pero esta vez cae en el tercero de lo civil y mercantil. ¿Es que tenemos? Tenemos 3 procesos distintos que se están conociendo en 3 juzgados distintos también, pero los acreedores también son distintos, pero el deudor es el mismo, es la misma persona. Ahora, este deudor va a hacer frente a todas sus obligaciones con su mismo patrimonio, con sus bienes, con sus acciones, con sus derechos estimables en dinero que él tenga. Es decir, su patrimonio es el mismo, es único y todo el patrimonio se ve afectado por las distintas ejecuciones que se entablan contra. Es que la verdad es que lo que se persigue es el patrimonio de la persona y el patrimonio es el mismo, es único, así como la persona es la misma y única. Entonces, ese es un caso en donde, ejemplo, se puede perfectamente pedir la acumulación. Aquí hay un artículo en el capítulo 2 llamado acumulaciones. Dice finalidad de la acumulación y efectos. Artículo 95. La acumulación tendrá por objeto conseguir una mayor economía procesal, así como evitar posibles sentencias contradictorias cuando haya conexión entre las pretensiones deducidas en los procesos cuya acumulación se solicite. Admitida la acumulación de pretensiones o de procesos, se producirá el efecto de discutirse todos los objetos procesales acumulados en un mismo procedimiento, con una sola sentencia que tendrá tantos pronunciamientos separados cuantos sean los objetos acumulados. En otras palabras, la acumulación es una forma de lograr la economía procesal por medio de esa reunión que se hace en un solo proceso de varias pretensiones. Y de esta manera evitar esa posible contradicción y resolver en una sola sentencia. Eso sí, en pronunciamientos separados, pero en todo caso, una sola sentencia. Así que, ¿por qué utilizarlo como ejemplo? Porque perfectamente cuando usted solicita la acumulación de procesos, está planteando una cuestión
incidental. Es un ejemplo, pues, de cuestión incidental, la acumulación. Aquí hay una persona, Majo Araujo. Majo, no sé qué significa Majo, pero Araujo, Majo. ¿Tiene una pregunta? Buenas tardes, Lick. No tengo pregunta. Vaya, es que al principio, fíjese bien, al principio les pedí que cada uno y cada una preparara una pregunta de los temas contenidos en esta semana, es decir, de las cuestiones incidentales. Así que todavía tiene chance de conseguir una pregunta relacionada con esta temática de las cuestiones incidentales. Cornelia, usted debía la pregunta, ¿verdad? ¿O alguien más ahí que quiere preguntar? Sí, yo, Lick, y en una audiencia se puede suspender. O sea, en el sentido de que hay incidentes. Por supuesto, por supuesto. Mire, como yo les pedía que ustedes buscaran ese término, aquí vamos a llegar. Vamos a llegar poco a poco. Creo que me pasé. Vamos a ver. Aquí miren, por ejemplo, el artículo 301 habla de la falta de litis consorcio necesario. Y dice, si el defecto se refiere a la falta del debido litis consorcio, podrá el demandante en la audiencia presentar un escrito dirigiendo la demanda a los otros sujetos que no fueron traídos al proceso, en cuyo caso el juez, si estima la falta de litis consorcio, ordenará emplazar a los nuevos demandados para que contesten a la demanda y miren el efecto, con suspensión de la audiencia. Este es un ejemplo en donde la audiencia preparatoria que ya se ha iniciado, pero que durante la misma se planteó como incidente la falta de litis consorcio necesario. O sea, ese fue un incidente que una de las partes planteó. Entonces, ante ese incidente, si el juez estima que efectivamente hay que integrar el litis consorcio, pues la audiencia se suspende. Es un ejemplo de una suspensión, pero hay otros ejemplos. Vamos a ver. Aquí hay otra. No, esta es de la audiencia probatoria. Aquí hay otro artículo que habla de la audiencia probatoria, donde dice, por vía de ejemplo, si no comparece un testigo o un perito a la audiencia probatoria, ya donde se presentan las pruebas, yo, abogado, pedí que se citara a un perito o a un testigo, ya llegamos todos, o mejor dicho, casi todos, a la audiencia, menos el perito, menos el testigo. Y yo necesito esa declaración para poder hacer valer mi caso. Necesito que ese testigo declare o que ese perito exponga y explique su dictamen. Dice aquí, si no comparece, ya sea un testigo o un perito, el tribunal decidirá
previa solicitud de la parte que lo hubiere propuesto sobre la continuación o la suspensión de la audiencia. Que como vemos, es otro ejemplo en donde se puede perfectamente suspender una audiencia. Y es que de hecho, las audiencias también se pueden interrumpir o también se pueden suspender o incluso se pueden posponer, por decir otra palabra. Les pongo un ejemplo. Hay una audiencia señalada para determinada fecha. Pero vengo yo y de repente comienzo a tener algunos síntomas, de esos síntomas que están tan de moda, como gripe, temperatura, dolor de cabeza, tos. Entonces me voy con un médico y el médico me recomienda una cuarentena. No, mire, durante unos 7, 8, 10 días, por favor no salga y manténgase con este tratamiento. Y esos días están, digamos, en lo que era la audiencia. Entonces, yo perfectamente puedo plantear vía incidental, es decir, como un incidente, a través de un escrito, acompañando la constancia médica, para pedir que la audiencia que se había programado para X fecha, en la cual yo estoy incapacitado por cuestiones médicas, pues se posponga. Eso es tan común como no tienen idea. Entonces, las audiencias, repito, no solo se pueden suspender, tal como lo hemos visto, sino que también se pueden interrumpir o incluso se pueden ¿cuál es la palabra? Aquí está. Interrupción de las audiencias. Artículo 211. Iniciada la celebración de una audiencia, solo podrá interrumpirse por alguna de las causas siguientes. Cuando sea preciso resolver una cuestión incidental que no se pueda decidir en el acto. De todos estos, en mi opinión, pues perfectamente caen en lo que podemos llamar incidentes. Es decir, la interrupción de una audiencia es el resultado de un incidente. Aquí el artículo 208 es el que yo también estaba queriendo mostrar, habla de la suspensión de las audiencias. Y dice, indisposición del juez o magistrado cuando no pudiera ser sustituido. Causa grave que impida la comparecencia de algún sujeto procesal. Causa grave comprobada que impida la asistencia del abogado. Por coincidir dos audiencias para el abogado. Pero ¿a qué quiero llegar? A que todo esto son incidentes. Son esos eventos que no necesariamente se van a dar o se pueden dar. O sea, por eso son incidentes, porque como se pueden dar, podrían no darse. Pero contestando su pregunta, por supuesto, una audiencia se puede perfectamente suspender, interrumpir o reprogramar. Vamos a ver quién más. Merari, ¿tiene usted alguna pregunta? Porque ese es un espacio que tenemos ahorita para preguntas y respuestas. Merari. Buenas tardes. Hola. No, por el momento no tengo preguntas y acabo de ingresar nuevamente porque estaba buscando los artículos. Vaya, entonces miren, de antemano les quiero pedir que siempre que vamos a ir a una sesión de videoconferencia, mínimo una pregunta tienen que tener preparada. Y así, cuando yo le diga, vaya, hágame la pregunta que tiene, usted no me responda en el sentido de que no tiene ninguna, ¿verdad? Sino que ya lo hablado es lo entendido, usted va a tener siempre una pregunta que formular. ¿Hay alguien, Federico? Sí, yo para que me quede un poco más claro, entonces podría decirse acerca de lo que dijo de la suspensión de las audiencias, que digamos yo tengo calidad de perito, pero yo he tenido un señalamiento de audiencia para ese mismo día, lo puedo hacer a través de escrito
como un incidente hacia el tribunal para que reprogramen la audiencia. Por supuesto. ¿Podría ser? Claro, claro, claro. Ahora, veamos también que si nosotros hablamos de un proceso normal que no tiene ningún tipo de suspensión, ni reprogramación, ni interrupción, ni hay denuncias de defectos procesales, ni tampoco se reclama la improponibilidad sobrevenida de la demanda, ni la acumulación de procesos, ni el litis consorcio. Es decir, llamémosle un proceso normal que equivale, según el ejemplo de aquel abogado del video, al vehículo que pues llega a su destino sin novedad. Entonces, cualquier cuestión que rompa ese esquema y que haga que el desarrollo del proceso ya no sea como se había previsto, sino que con algunos cambios o alteraciones, eso es producto de estos incidentes, cuestiones incidentales. Ahora, hay algunas que, digamos, tienen mayor relevancia o mayor gravedad en cuanto a las consecuencias procesales. Otras no. Porque por vía de ejemplo, ¿en qué me podría afectar a mí que se suspenda una audiencia porque el perito o el testigo o el abogado mismo se indispuso médicamente? Porque yo sé que, pues, ni modo, esas cosas suceden, se dan con harta frecuencia, y entonces, pero yo sé que se va a volver a programar la audiencia y que eventualmente el perito, el testigo, va a comparecer. Pero imagínense que lo que me están diciendo es la nulidad, la nulidad del proceso, por ejemplo, o la nulidad de un emplazamiento. Es decir, que la cuestión incidental consista en que está planteando la nulidad de lo actuado. O sea, eso obviamente tiene mucha mayor gravedad, mucha mayor relevancia, mucha mayor importancia que aquello otro. Entonces, ahí es donde de alguna manera surge la necesidad de una decisión que de alguna manera contenga por lo menos la oportunidad procesal de ser oído. Porque mire, ya ha pasado tantas veces y es triste a veces, les pongo por vía de ejemplo una audiencia en Santa Tecla. 2 veces ya, 2 veces ya. Imagínense lo que representa viajar desde San Miguel hasta Santa Tecla, solo para que le salgan a uno con un auto, una resolución de que la audiencia no se va a realizar porque una tarde antes la abogada presentó un escrito junto con una constancia médica de que estaba indispuesta. Ok. Ni modo. Ni modo. Luego se programa para otra fecha, 30 o 10, 15, 20 días después, y lo mismo, solo que por otra causa. Esta vez porque el juez estaba incapacitado y llegó una jueza suplente o interina, quien al ver el expediente y al reconocer que pues, era voluminoso, ¿no? Y el interés en juego era alto, pues, ella misma, y me parece bien, ella misma dijo que sería atentatorio contra los derechos de las partes que ella, sin ser la jueza que ha tenido, digamos, ese contacto con el expediente, venga ya a la audiencia probatoria a resolverlo. Entonces, ella prácticamente dijo, no, mejor vamos a reprogramar. Pero a lo que yo voy es a que esto es muy común, las reprogramaciones de las audiencias y en todas las áreas, no solamente en la civil mercantil, en la penal. Mire, que no pudieron traer al imputado, entonces la vamos a dejar para dentro de 8 meses. Son capaces y en todas las áreas. Entonces, pero, otra vez, no es lo mismo
cuando la audiencia o cuando el proceso encuentra un tropiezo de estos, a cuando en realidad lo que están pidiendo es que se declare nulo. Entonces, allí sí tiene que haber una tramitación y una oportunidad procesal para ser oído. Porque en ese caso, ¿qué lo van a mandar a oír a uno? En el caso de que les cuento, de ir de puro gusto, 3, 4 horas de viaje solo para que le digan. O sea, no van a dar audiencia. Óigase a la parte contraria en cuanto al motivo. No, eso no lo van a hacer. O sea, ¿para qué? Simplemente reprograman y punto. No es que van a escuchar. ¿Y tú qué piensas? No, de todas maneras no la van a hacer, la audiencia. No la van a hacer. Entonces es por demás pretender que le escuchen. Pero otra vez, si estamos hablando de una improponibilidad, por ejemplo, o de una nulidad, ya la cosa cambia. Ahí sí tiene que haber un trámite que permita escuchar. Audiatur altera pars. Óigase a la parte contraria. Vaya, ¿alguien más entre la lista de estudiantes que están activos ahorita aquí que tenga una pregunta? Porque necesito que evacuemos. Daniela, ¿tiene alguna pregunta usted? Daniela. Clemen creo que no ha preguntado tampoco. Kering. Hola, buenas tardes, Lick. Hola, Kering. Ajá. A preguntarle iba, fíjese. Perfecto. ¿En qué momento procesal se puede presentar los incidentes escritos y orales? Muy bien. Cuando usted va a plantear una cuestión incidental en audiencia, entonces tendría que hacerlo de manera oral en la misma audiencia. A eso se refiere el inciso segundo del artículo 263, cuando dice las cuestiones incidentales suscitadas en audiencias serán resueltas directamente en ellas, sustanciadas y resueltas directamente en ellas. Pero quiero aprovechar para llamar su atención a lo que dice aquí. Las cuestiones incidentales suscitadas en audiencias y que se refieran a su trámite. Es decir, tendría que ser una cuestión incidental que se refiera al trámite de la audiencia. No es, pues, cualquier cuestión incidental, sino que tiene que estar referida al trámite de la audiencia, porque así lo dice este artículo, y que se refieran a su trámite. Esas serán sustanciadas y resueltas directamente en ellas. Pero si la cuestión incidental no se refiere al trámite de las audiencias, entonces usted tendría que plantearla por escrito. Es decir, tendría que plantearla fuera de audiencia por escrito. Entonces, ¿en qué momento? Esa es una muy buena pregunta. Y yo la respondería diciendo que depende la cuestión incidental de que se trate. Ya hemos visto, por ejemplo, en aplicación al principio de concentración, que aquellas cuestiones incidentales, lo dice el 266, aquellas cuestiones incidentales cuyas causas existieran simultáneamente y que fuesen conocidas por quien las promueve, deberán ser articuladas en un mismo escrito. Es decir, si usted, procesalmente hablando, no las presenta en un mismo escrito y pretende
hacerlo después, como quien dice, voy a presentar un escrito y voy a incluir una cuestión incidental en él. Voy a esperar que me lo resuelvan y después presenta otra cuestión incidental. Allí, según la ley, se la van a rechazar por improponible y sin más trámite. En otras palabras, usted estaría perdiendo la oportunidad procesal o el momento oportuno para plantear una cuestión incidental en ese caso. Por ejemplo, si la cuestión incidental es la denuncia de la falta de competencia territorial, hoy mismo vimos que el momento procesal oportuno para hacerlo es antes de contestar la demanda, sin contestarla. Es decir, en el primer escrito, ahí tendría que usted que plantear esa cuestión incidental, donde usted denuncia la falta de competencia por razón del territorio en el tribunal. También vimos aquel artículo donde decía de que antes de la audiencia tendría usted que haber planteado aquí, en el 265, siempre que haya surgido después de terminada la audiencia preparatoria. Entonces, si usted va a denunciar la falta de un presupuesto procesal y esta surgió después de terminar la audiencia preparatoria, entonces lo puede hacer. Pero si no, pues habría perdido igualmente la oportunidad. Ok, nomás quería yo decirles que en el artículo 268 aparece el trámite que se le va a dar a una cuestión incidental. El trámite, el procedimiento que se debe seguir. Pero aclararles que este trámite es para las cuestiones innominadas o genéricas que puedan surgir, porque habrá algunas cuestiones que son igualmente incidentales, pero que tienen un trámite diferente señalado por la ley, pero en otras partes del código. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. O sea, usted tiene que, para poder decir que ha estudiado adecuadamente este tema de las cuestiones incidentales, usted tiene que hacer una lista de todas ellas. Ya les dije yo cómo lo pueden lograr. Buscando a través del código el término incidente o cuestión incidental. Ahí le van a aparecer los artículos donde aparece ese término. Y entonces lo lee y ahí usted va a darse cuenta de si es o no una cuestión incidental y si es o no nominada o especial o específica. Y también puede buscar para enriquecer este listado la palabra suspensión o suspender, porque normalmente es a través de una cuestión incidental que el proceso se va a suspender. Ahora, en cuanto al trámite, ahí mismo, en esos mismos artículos que usted encuentre, allí va a darse cuenta si tiene una tramitación especial o si nos remitimos a la tramitación genérica que da este artículo 268. En otras palabras, la tramitación de una cuestión incidental va a depender de cuál cuestión es la que se está planteando. Repito, y que por favor no se les vaya a olvidar, hay cuestiones incidentales que tienen su propia tramitación. Manejemos un ejemplo, la improponibilidad sobrevenida de la demanda. Se presenta una demanda
se emplaza y en la contestación, obviamente si se emplaza es porque se admitió, pero en la contestación el abogado propone una improponibilidad, es decir, alega que hay una improponibilidad sobrevenida. Eso es una cuestión incidental y esa tiene, por qué no decirlo, su propio trámite. Allá lo puede encontrar usted por el artículo 127, creo. Quiero ver si lo puedo ubicar. Aquí está. Se llama finalización anticipada del proceso por improponibilidad sobrevenida. Artículo 127, y aquí mismo está el trámite que se le va a dar. En otras palabras, ahí no tiene aplicación lo dispuesto en este artículo 268. Pero, repito, si no tenemos un trámite concreto para resolver esa cuestión incidental, entonces le vamos a aplicar el trámite que aparece aquí en el 268. Es muy sencillo, es muy simple. Obviamente se presenta el escrito y ojo, cuando es por escrito, porque si es en audiencia, la sustanciación tiene que ser ahí mismo en la audiencia, ahí mismo, a menos que estemos en presencia de una cuestión incidental que no se refiera a la audiencia misma, tal como lo dice el artículo que ya comentamos. Que no se refieran a su trámite, artículo 263. Si no se refieren a su trámite, entonces lo que el juez tendría que hacer es decirle, mire abogado, disculpe, esa cuestión incidental que usted está planteando aquí en audiencia oralmente no se refiere al trámite. Entonces eso tiene que hacerlo usted por escrito. Entonces lo que va a hacer es decirle que lo haga por escrito. Cuando es por escrito, la tramitación está en este artículo 268. Se admite, se le da 3 días a las otras partes para que aleguen lo que estimen conveniente, pudiendo acompañar documentos, y luego se cita a una audiencia en los 10 días siguientes a la citación, audiencia que se va a celebrar según las reglas del proceso abreviado. Y en esa audiencia, artículo 270, practicada la prueba que se hubiera admitido en su caso, el juez decidirá lo que proceda. Decisión que puede apelarse si le pone fin al proceso. Pero si no le pone fin al proceso, pues no admite recurso, aunque podríamos admitir una revocatoria, aunque no lo diga expresamente, pero no se puede apelar, aunque sí se puede meter una revocatoria, y lo que le queda a la parte agraviada es recurrir en la sentencia definitiva, aquella que le ponga fin al proceso general. Bueno, jóvenes, es todo por ahora. Tengo un pequeño asunto que tratar. Entonces les pido que lean los materiales y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Y tenía una duda antes de que termine. Con respecto al parcial. Les voy a dar indicaciones en la página, indicaciones puntuales mañana, pero en la plataforma las pueden buscar a nivel de aviso. Está bien. Yo solo una duda con la actividad que se reprogramó de la semana pasada para esta. Queda para el domingo. ¿Es para este domingo? ¿Va? Sí, correcto. Porque veo que hay otra actividad también para esta otra semana. Sí, pero esta es más sencilla. Sí, va. Sí. Va, excelente. Bueno,